¿Vale? Entonces, vamos a la magnitud. Tengo esta de aquí, entonces la magnitud del vector va a ser esto. Vamos a convencernos en efecto que esto nos da una representación bien de lo que nosotros tenemos como magnitud. Entonces, vamos a ver el R2. En R2, pues tengo un vector. Tengo ese vector. Ese vector tiene como coordenada x1. ¿Cómo hacemos la coordenada? X2, ese vector se llama x. ¿Vale? Entonces ahí es muy fácil darnos cuenta de lo siguiente. Esto, como es una proyección sobre el eje X, pues me forma un ángulo de 90 grados. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces la magnitud del vector es justamente la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Tengo ese triángulo rectángulo y entonces la magnitud del vector X es exactamente la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Pues entonces el único teorema que conoce casi todo el mundo es simplemente utilizar el teorema de Pitágoras. Esta que lo vamos a representar como la magnitud de X, ¿sí? La magnitud de X, ¿vale? Es igual a ¿quién? Regularmente el teorema de Pitágoras dice el cuadrado de la hipotenusa, el cuadrado de la magnitud, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Este cateto tiene por longitud el valor absoluto de x1 al cuadrado, pero como es elevado al cuadrado, pues no importa si x1 era negativo o positivo. X1 al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Entonces, por eso quitamos el valor absoluto de x1 y lo ponemos al cuadrado. Más, y esta altura, fíjense que es exactamente esta altura. ¿Vale? Entonces, la otra hipotenusa, el otro cateto es, la magnitud es x2, o valor absoluto de x2. Pero como va a estar elevado al cuadrado, pues le puedo quitar el valor absoluto. Despejando esta raíz, es decir, sacando raíz de ambos lados de la igualdad, tenemos que la magnitud es igual a la raíz cuadrada de esto. No es otra cosa más que la raíz cuadrada del producto interior de x. Aquí es x. No sé si parece que se ve en la cámara. ¿Vale? Entonces, esto es en el caso de R2. Vamos al caso de R3. El caso de R3 pues, es más interesante. Y les voy a platicar lo siguiente. Cuando dibujemos R3, ¿vale? Lo dibujamos de esta manera. Siempre vamos a poner el vector en X aquí, es decir, la primera coordenada aquí, la segunda coordenada aquí y la tercera coordenada acá. Regularmente, como cuando estamos en R2, utilizamos X1, utilizamos X, Y. En R3 utilizamos X, Y y Z. Eso nada más es como notación. Bien puedo poner X1, X2 y X3. No pasa nada. Entonces, un vector aquí se ve así. Entonces, este vector se proyecta en este plano XY aquí, después se proyecta acá, se proyecta acá, como coordenada X1. Si este vector se llama X, este es X1, este es X2, y este que está aquí, este es X3. ¿Vale? Ahí está. Entonces, vamos a ver quién es la magnitud de este vector. Entonces, para calcular la magnitud de ese vector, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. La magnitud de ese vector, fíjate que forma un triángulo rectángulo aquí. Déjenme ponerlo de rojo.
un triángulo rectángulo que se ve más o menos claro aquí, que es este y este. ¿Vale? Entonces, lo primero que deben de darse cuenta es lo siguiente. Esta línea de aquí es exactamente de cambiar mi dibujo para que quede más real. Esta línea que está aquí es exactamente el trasladado paralelo de esta línea que está aquí. ¿Lo ven? Esta distancia es la misma que esta es la misma que esta. Este es un ángulo de 90 grados. Entonces, esta magnitud del vector X que andamos buscando ahí, al cuadrado, ¿no? Utilizando otra vez el teorema de Pitágoras, es igual a esta magnitud, que voy a llamar, digamos, A, y esta magnitud, que es X3. Entonces va a quedar A al cuadrado más X3 al cuadrado. ¿Vale? Sí, sí, sí. Entonces, ahora lo que me interesa es saber cuánto vale la magnitud A. Pero la magnitud A es exactamente la misma que está aquí abajo. Fíjense otra vez, esto forma un triángulo rectángulo. Este es un triángulo, este es un ángulo de 90 grados. Y entonces tengo magnitud x1, otra vez A, esta de aquí es A. Esta magnitud coincide con ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y por lo tanto, pues entonces A es la suma de los cuadrados de esos catetos. ¿Quiénes son esos catetos? Es x1, ese es lo que mide de aquí a aquí. Y ahora este de aquí, pero este de aquí es exactamente lo que mide este de acá. x2 al cuadrado. Y nada más sustituyo, bueno, no sustituyo, nada más paso x3. Y lo que tengo que hacer, ¿no? Quitar este cuadrado, ¿cómo? Sacando raíz a toda esta igualdad. Sacamos raíz. Y entonces al final otra vez obtenemos que esto es la raíz cuadrada del producto interno de x contra x. Y entonces de esta manera se puede generalizar a Rn. Entonces en Rn vamos a ver el efecto que la magnitud de un vector, donde entendemos la magnitud de un vector como la distancia que hay del punto 0, 0, 0, 0 al x1, x2, x3, xn, se calcula como la raíz cuadrada del producto interno de x con x. ¿Bien? ¿Ahí todo bien? Yo no entendí mucho la explicación de esa. Ok. Entonces, a ver, ya, fíjate, lo que queremos calcular es esta magnitud. Esta magnitud. Queremos ver cuánto vale. ¿Vale? ¿Sí se alcanza a ver el amarillo? Sí, profe. Entonces queremos ver cuánto vale esa. Entonces lo que hacemos es calcular pues justamente esta magnitud. Ahora, lo que nos vamos a dar cuenta, lo primero que nos vamos a dar cuenta es lo siguiente. Vean. Este de aquí es este vector. Entonces, este es el plano de acá. El vector está aquí. Entonces, esta altura es esta. Este es el vector. Así. El vector está aquí, ¿verdad? Entonces, la altura es exactamente esta. Estoy proyectando aquí por un ángulo de 90 grados.
mi dibujo lo tengo que hacer como inclinadito. Pues no tengo la opción de que estemos en el salón todos y tengo aquí el regreso. No, tal cual. Entonces, por eso tengo que hacer este truco, ¿no? De hacer esta diagonal. Pero si te das cuenta, esto que está aquí es justamente como esta hojita. Tengo plano. Fíjate que vean. Lo pongo. Este es el plano. Creo que se va a ver menos, pero aquí está la libreta, ¿no? Este que está aquí es este. La hoja que les había puesto hace ratito es esta dura. Sí. Entonces esto sí, lo voy a voltear. Dibujar esta línea diagonal en el piso, que es esta línea diagonal que está aquí. Esto representa tengo este vector, que es este. Ya lo saqué del pizarrón. Lo tengo que poner aquí. ¿Vale? Ya está puesto arriba del plano XY. Entonces, ahora ustedes lo que tienen que hacer es proyectar. Si lo proyectan, hacer una línea sobre esta libreta. Va a quedar algo así. Cuando lo proyectan, es más difícil. Pero si te fijas desde arriba, es una proyección ahí como diagonal, ¿no? Aquí así. Entonces, esta proyección. El vector rojo que estoy dibujando, que se dibuja en la libreta, es este. Entonces, tengo este vector de aquí, que se proyecta así. Entonces necesito calcular esta magnitud y esta magnitud. Esta magnitud es A. Y es la misma magnitud que está en la diagonal. Esta es la libreta. Aquí abajo es la libreta. Entonces fíjate que sobre la libreta tengo que calcular también la libreta que está aquí. Entonces esto forma un paralelogramo, ¿no? Digo, aquí por el dibujo lo tengo que poner. Esto tiene que verse, ya lo tienen que ver. Pero sí, tendría que estar aquí. Entonces, esta es la magnitud A. Entonces, fíjate que ahí formo este rectángulo. Estoy formando este rectángulo. Entonces, ahora tengo que calcular cuánto vale esta diagonal. Esta diagonal es justamente la magnitud de X. Entonces, esa magnitud de X es este al cuadrado más este al cuadrado. A cuadrado más X3 cuadrado. Ahora, para sacar la magnitud de A cuadrada, es lo mismo que hace rato. La magnitud de A cuadrada, o bueno, la magnitud de A es exactamente otra vez, fíjate que ya en el piso, y esta es la negreta, vuelve a formar como un triángulo rectángulo. Acá. Y A vuelve a ser la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, donde los catetos tienen magnitud x1 y este que tiene la misma magnitud que este, magnitud x2. Entonces va a ser la suma de x1 al cuadrado A, que es exactamente esta magnitud, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Quito los paréntesis y justamente bueno, x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado es el producto de x con x. Digo, la desventaja del dibujo es que a lo mejor no se puede ver, no se ve tan claro.
un poquito de papel, pero ahí hay que tener Gracias, profe. entonces hay que tener ahí en cuenta esto, ¿sabes? Digo, y otra vez, esto se generaliza RN. Entonces, lo que necesitamos ahora es es ver entonces quién es la distancia entre dos vectores, X y Y. Entonces, como tenemos dos vectores X y Y, tenemos a nuestro RN plano. ¿Vale? Como tenemos dos vectores, un vector X, por ahí tenemos un vector Y, ¿vale? Entonces, lo que nos interesa es calcular cuál es la distancia que hay de este punto a este punto. Es decir, cuánto mide esta longitud de esta línea que une a X con Y. En general, este no es un ángulo de 90 grados, digo, aquí pareciera, pero en general no lo es, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el ángulo? Digo, ¿cómo calculamos la distancia que hay de X con Y? Pues como les había dicho hace rato, este de aquí, este vector de aquí, que está aquí, es o bien X menos Y o Y menos X, ya sea que esté apuntando hacia arriba o hacia abajo. Pero como solamente queremos una magnitud, lo que vamos a decir es, bueno, no me importa si está apuntando de aquí hacia acá o de aquí hacia acá. Da igual. ¿Qué es lo que queremos? Queremos su magnitud de ese vector. Entonces vamos a decir que la distancia que hay del vector X al vector Y, ¿vale? La distancia que hay entre dos vectores X y Y va a ser la magnitud que hay del vector X menos Y o del vector Y menos X, si ustedes quieran, no importa, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la magnitud de X menos Y y la magnitud de Y menos X es la misma. ¿Por qué? Porque estos dos son inversos aditivos. Como los inversos aditivos, lo único que cambia entre ellos dos es el sentido, pero tiene la misma magnitud. Entonces, bien lo puedo calcular aquí o bien lo puedo calcular acá. ¿Vale? Y va a ser el mismo numerito. Entonces, la distancia entre dos vectores X y Y se va a calcular como la magnitud del vector X. No importa cómo, X menos Y, Y menos X. ¿Vale? Y eso es lo que ya nos va a estar dando, que es la magnitud, que es la distancia entre dos vectores X y Y. ¿Preguntas? Okay. En el caso de R, digo, porque esto es para Rn. En particular, para el caso R, N, con N igual a 1, pues entonces, ¿quién es la distancia entre dos puntos, X y Y? Entre dos números reales. Pues es la magnitud de X menos Y. Pero ¿quién es X menos Y? Según nuestra definición, es la raíz del producto interno de X menos Y contra X menos Y. ¿Vale? Pero ahora, ¿quiénes son X y quiénes son Y? Pues X es el vector X. Como estoy con N igual a 1, ya estoy en R. ¿Vale? En el caso R, la distancia entre dos puntos, pues es la raíz cuadrada de este producto. Ahora, ¿quién es X menos Y? Como son vectores, pues entonces es la primera entrada menos la primera entrada. Y son las únicas entradas que hay. O sea, en R, el vector X es exactamente el número X. ¿Entiendes eso? X como vector se ve como así. Solamente tiene una entrada. X1. Entonces lo represento con la misma letra. Más para no estar diciendo cosas raras. Y el vector Y también solamente tiene una entrada, que es
la entrada y. Entonces, ¿quién es x menos y? Pues es exactamente la diferencia de x con y. Y ahora, ¿quién es el producto interno de esos dos vectores? Pues es la única entrada que tienen en común, x menos y por x. ¿Cuánto es x menos y por x menos y? Pues x menos y al cuadrado. Pero esto es un número real, elevado al cuadrado y sacando raíz. Es el valor absoluto de. ¿Vale? Y la distancia que se calculaba en R entre dos números reales era siempre la distancia, la diferencia, valor absoluto. Entonces, esta distancia que acabamos de ver nosotros generaliza a la distancia usual en R. Esto es válido para Rn, en particular es válido para R. Entonces, ya que tenemos todo esto que está aquí, pues ahora lo que nos gustaría es, pues es como tratar de generalizar las ideas de R. ¿En qué sentido? Pues en el siguiente sentido. Nosotros con la distancia de dos puntos hacíamos un montón de cosas increíbles. Prácticamente todo lo que vimos en cálculo, en cálculo 1, estaban dados en función de la distancia. ¿Por qué en la distancia? Pues acuérdense de la definición del límite de una función. Para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor a 0, tal que si la distancia de x a y es menor que delta, entonces sus imágenes están menor que 8. La definición de límite de la función. La derivada es el límite de no sé qué, ¿no? Pero como es un límite, pues también está dado en términos de la distancia. Entonces, lo que vamos a ver aquí, en este curso, es justamente que todos esos casi la mayoría de esas definiciones se pueden dar en este contexto, utilizando esta distancia que hemos visto para poder generalizar. Y la primera parte interesante que vamos a ver es cómo definir unos nuevos conjuntos que vamos a llamar conjuntos abiertos. En R, los conjuntos abiertos eran los intervalos abiertos. Todo se basaba en estos intervalos abiertos. Entonces, ahora lo que queremos es justamente generalizar esta idea. Vuelvo más o menos a decir, no sé si lo he dicho, pero en matemáticas lo que se trata es ver cuáles son las propiedades de un objeto, de un cierto conjunto con una cierta propiedad, ver cuáles son las características generales de ese, abstraer esas características, ver qué es lo que en realidad está haciendo que esta cosa funcione como debe funcionar. Abstraerlo, después de abstraerlo, tratar de trabajar en general con esas propiedades que tú estás pensando que son esas. Entonces, en este caso, ya vimos cómo calcular la distancia entre dos puntos cualesquiera o dos vectores, pero ahora en Rn. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es darle una idea de qué significa en R un abierto, y después vamos a generalizar eso en Rn. ¿Sabes? Entonces, esa va a ser nuestra primera cosa. Un intervalo R satisface lo siguiente. Si estoy en un intervalo en R, A, B, yo me paraba sobre cualquier puntito, cualquier X0. Si yo estaba dentro de X0, entonces existía un delta. Existe delta mayor a 0, del que todo ese intervalito, X0 menos delta, ¿cómo? X0 más delta. Todo ese intervalito se quedaba en el intervalo grande A, B. ¿Sí?
Esa era una de las gracias principales que utilizábamos muchas veces en el curso de cálculo, tanto diferencial como integral. Para cualquier punto en un intervalo abierto, existe siempre un delta, tal que ese intervalito chiquito, ese delta, queda contenido dentro del grafo. Y entonces a este intervalo A, B, le llamamos un intervalo abierto. Un intervalo es abierto si tiene esta propiedad. Nosotros lo habíamos definido, o el intervalo abierto se definía como los puntos entre dos con una desigualdad estricta, ¿no? A menor estricto a B. Un intervalo A, B era el conjunto de X diagonales tales que X era mayor estricto a menor estricto a B. ¿Sí? Pero aquí hay una cosa bien interesante que nosotros no vamos a poder generalizar y que una vez les digo, no lo intenten, no se puede. Estamos utilizando una relación de orden. En R estamos utilizando que podemos decidir esta regla de tricotomía. Dos números reales se pueden comparar uno con el otro de la siguiente forma. Son iguales, uno es mayor que el otro, o el otro es mayor que el uno. Eso se podía en R, pero en R2 no se puede. Es decir, no hay un orden completo. Eso significa. Entonces no vamos a poder comparar siempre cualesquiera dos números en R2. Existen formas de compararlos, pero ahí hay unas cosas que no se van a cumplir y no me quiero meter tanto. El chiste es que en R2, en R3, en Rn en general, con n mayor a 1, no vamos a poder definir una regla de estas. No vamos a poder definir un orden. No vamos a poder decir que uno es más chiquito que el otro. Sobre todo la propiedad de transitividad. Entonces, lo que vamos a usar aquí es en lugar de utilizar orden, vamos a utilizar esta otra propiedad. Porque aquí así era como definimos un intervalo abierto. Entonces vamos a definir un intervalo abierto en R, vamos a ver que son equivalentes en R estas dos propiedades. Y como esta no la puedo generalizar, pues entonces voy a generalizar esta. Entonces, un intervalo abierto es abierto, o un intervalo es abierto, si para cualquier punto X en el intervalo existe un delta, tal que el punto X0 menos delta, X0 más delta, se queda contenido en el intervalo grande. Fíjate que funciona, porque si yo le pongo aquí un intervalo semicerrado, semiabierto, pues entonces para este punto en particular A, no tengo esa propiedad. Este punto está en el intervalo, pero no existe ningún delta, porque si me muevo tantito por acá, pues ya me salí del intervalo, o del conjunto. ¿Vale? Entonces ese no sería un conjunto abierto. Esa es la terminología que vamos a estar utilizando. Algo va a ser un conjunto abierto si yo puedo meter un intervalito ahí. Este conjunto en particular no va a ser un conjunto abierto, porque para este punto A no puedo meter un intervalo completito, una de estas bolitas, que es lo que vamos a estar llamándolas, vamos a llamar una bolita de tamaño delta. ¿Vale? No puedo meter ahí una bolita de tamaño delta que se quede contenido ahí. Entonces, esta va a ser la idea que vamos a tratar de generalizar. ¿Vale? ¿Cómo la vamos a tratar de generalizar? De la siguiente manera. Tengo que definir qué significa una bolita abierta. ¿Vale? ¿Qué es eso de bolita abierta? Es lo siguiente. Imagínense que tenemos un punto, un vector X, aquí ya no voy a poner la flechita de origen, quién sabe dónde anda, simplemente voy a representar ya un vector como un punto. Yo ya sé que el vector está anclado acá y que termina con flechita aquí, entonces eso lo vamos a tratar de omitir ya. Vamos a tomar un punto X en Rm. ¿Vale?
Y entonces ahora lo que yo voy a definir es una bola abierta. Entonces, definición. Sea X un punto de R y epsilon un número positivo o un número real mayor a 0, ¿vale? Definimos la bola abierta con centro X y de radio R, de radio epsilon, ¿cómo? Definimos y denotamos. Y ahora les voy a decir cómo se va a denotar. ¿Vale? Definimos y denotamos la bola abierta con centro en X y de radio epsilon como. Entonces, la notación que vamos a estar utilizando es una B de bola. Vamos a subindizar epsilon como subíndice y entre paréntesis vamos a poner el vector X. Entonces esto se va a leer la bola de radio epsilon con centro en X. Y este va a ser un conjunto. ¿Qué conjunto va a ser? Van a ser todos los vectores Y tales que ¿qué? Tales que la distancia que hay de X a Y sea menor que epsilon. Bastante simple. Ahora, ¿por qué está bastante simple? Porque si yo estoy parado en Rn, tengo un punto X ahí. Entonces lo que me interesa es fijarme quiénes son los puntos que están a distancia menor de epsilon, menor que epsilon, del punto X. Pues yo te digo que tengo que decir quién es la recta, ¿no? Este es epsilon. Esta es la magnitud de epsilon que yo quiero que veas. Dame todos los puntos que están a magnitud menor que epsilon de este punto de aquí. Es muy fácil. Si estuviéramos en el salón de clases, ya hubiera agarrado yo una escoba, hubiera puesto yo como el punto X, que aquí tengo un gen. Entonces, agarramos nuestro punto X, ¿está? Que ven claro, ahí está el vector X. ¿Vale? Agarran su epsilon. Entonces, todos los puntos que estén por debajo de la tapa, ¿no? O abajito de la tapa, todos esos puntos satisfacen que la distancia es menor que epsilon. ¿Lo ven? Estoy partiendo como de ahí, entonces estoy dándole vueltas. ¿Qué es lo que se forma con todos esos puntos? ¿Qué es lo que se está formando con todos esos puntos? ¿Una esfera? Es un círculo y en R3, ajá, como una esfera. Espera, ¿no? El centro, ¿no? ¿Lo ven? Es el punto X. Entonces, cualquier punto de aquí, ahí se ve mejor. Cualquier punto del extremo mide epsilon. De aquí del centro, está el centro. ¿Está el centro? Entonces, todos esos, este lo estoy rodeando así. Entonces, todo lo que está dentro de la tiene un tamaño menor que epsilon. Entonces, eso es justamente lo que me dijeron, ¿no? Está dando una bola de radio epsilon, va a ser agarrar como todos los que están ahí y después quitarle la cáscara, porque la cáscara mide exactamente el tamaño epsilon. Entonces, quitarle esa cascarita.
¿Vale? Y entonces toda la bola de radio epsilon son los puntos que están dentro de esa pelotita. En R3 está todavía más fácil. Agarran un balón de fútbol de tamaño radio epsilon, ponen el centro exactamente en el punto, y entonces después quitan el balón. Nada más se quedan con el aire, ¿no? Ahí flotando, como si fueran magos, ¿no? Todos esos puntos van a ser la bola de radio epsilon, el centro en el punto X. Esto que está aquí, que vas a jugar nuestro papel del intervalito del tamaño delta. Bien pude haber puesto aquí tamaño R, en lugar de epsilon delta, ¿no? Pero delta es como la fórmula que siempre se da. Entonces vamos a definir un intervalo abierto como de la siguiente forma. Un intervalo, un conjunto en Rn es abierto, es lo que vamos a estar utilizando nosotros como conjunto abierto en Rn. Un conjunto de R es abierto si para cada punto de U existe un épsilon mayor a 0 al que ¿qué? Tal que la bola de radio epsilon con centro en X, esto es un conjunto. Si este conjunto es un subconjunto, ¿eso qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo es la parte intuitiva que quiero ver. Tenemos nuestro conjunto Rn, Rn claro, que es lo que estoy utilizando. Tomo un intervalo abierto U, un conjunto U. Por el momento quiten las orillas. ¿Vale? Y U es todo lo que está dentro. Esto rojo. Entonces, este conjunto va a ser un abierto si para cada punto que yo tenga ahí, soy capaz de encontrar una pelotita lo suficientemente pequeña, de tal forma que toda la pelotita, sin el contorno, se queda dentro de U. Y eso lo puedo hacer para cada punto de X, para cada punto de U, no importando dónde esté. Entonces, U es un conjunto abierto. ¿Vale? ¿Preguntas? Profe, ¿podría volver a explicar lo de lo último en RN? Es que si no lo entendí, por favor. Sí. Ok. Lo de la gráfica. Sí. Entonces, fíjate. La pregunta es si el conjunto es un conjunto abierto. ¿Quién es el conjunto U? El conjunto U es este rojo. Y después le quité la cascarita.